Pues una mañana más tenemos la oportunidad de conversar con Manuel Amat a propósito de la presentación del cuento El sueño de Canuto. Nos daba unas pinceladas hace unos días a propósito de la presentación en el Corte Inglés. Este jueves va a tener lugar un acto similar aquí en IBI y esto nos ha dado la excusa para conversar esta mañana con Manuel Amat. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lola. Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo fue aquel acto en el Corte Inglés. Bueno, pues muy bien, como estaba previsto, se hizo muy ameno, la verdad, rodeado de amigos, de compañeros, de clientes también de Conversa. En fin, conseguimos llenar la sala, casi 60 personas, y la verdad es que fue un acto entrañable. Yo, desde luego, lo pasé muy bien, ¿eh? Sí, fue divertido. Bueno, decíamos que en aquel momento Manuel nos daba unas pinceladas sobre este trabajo, esta publicación que este jueves se va a presentar aquí en IBI. Recuérdanos cómo surge la idea de plasmar en un cuento, bueno, pues las cuestiones que ahora nos comentarás, el contenido del sueño de Canuto. Bueno, pues la verdad es que el cuento del sueño de Canuto surge casi fruto de la casualidad, ¿no? Yo ya llevo bastante tiempo, como 2 años aproximadamente, trabajando en la edición de un libro que saldrá a final de año, que se titulará Vender mejor sin vender tu vida. Y bueno, y en el transcurso del desarrollo de ese libro, pues como soy comerciante y nos conocemos muy bien, pues me planteé, y bueno, creo que es necesario que hagamos como una sinopsis del libro, ¿no? Algo incluso que se adelante a la edición del libro, pues para generar expectativa en torno a la publicación del próximo libro, que insisto, saldrá a final de año, y que por otro lado, no solamente genere esa expectativa, sino que adelante un poco de qué va a ir la metodología que voy a plasmar en ese libro. Y bueno, insisto, fruto casi de la casualidad, se me ocurrió hacerlo en un formato de cuento. Yo nunca había escrito, y mucho menos un cuento, con lo cual fue todo un reto, ¿eh? Fue todo un reto a la que han colaborado personas que no me gustaría olvidarme de ninguno de ellos, correctoras como María José Alés, que además es de aquí de IBI, con el apoyo también de mi librero, de Luis Casado. Entre todos me ayudaron un poco y yo creo que al final conseguimos hacer esta publicación que es amena, es divertida, es en un formato de cuento y sobre todo es muy didáctica y que no deja de ser un adelanto de lo que será a final de año la edición de mi libro. Sí, es didáctico, no es un cuento para leer y colocar en la estantería de tu librería, ¿no? Es para tener cerca y revisar de vez en cuando, ¿no? Efectivamente, sí, incluso en la portada del libro ya lo digo, ¿no? Que creo que es un cuento para tenerlo cerca de tu negocio y de vez en cuando echarle un vistazo. Porque posiblemente no cuento nada que la gente no sepa, pero sí que es cierto que muchas veces hay que recordarlo y hay que conseguir la motivación necesaria para abrir cada día tu negocio y sobre todo para emprender ideas nuevas en tu negocio, o para los emprendedores que quieren poner en marcha su pequeño negocio. Creo que damos con las claves fundamentales para combatir todos esos miedos lógicos y naturales que por todos lados todo el mundo tenemos a la hora de iniciar cualquier proyecto, tanto si es nuevo como si es un proyecto que integramos en nuestro negocio. Entonces, sí que es conveniente tenerlo casi como libro de cabecera, ¿no? Como concepto, ¿qué diferencia hay entre ser comerciante o empresario del comercio? Es la misma cosa. Es exactamente la misma cosa, ¿no? O sea, además, si alguien tiene alguna duda al respecto, solo tiene que esperar que Hacienda le recuerde que es empresario, ¿no? Entonces, además es algo que es una de esas etiquetas que a mí siempre me gusta comentar que nos equivocamos, ¿no? Es decir, me da mucha rabia escuchar muchas veces esto de los empresarios y comerciantes. Es la misma cosa. Somos empresarios, por pequeño que sea tu negocio, aunque solamente sea un negocio que llevas tú o que además colabora contigo tu mujer o tu hijo, no deja de ser una empresa. Y precisamente una de las cosas las que hablo mucho en el cuento es precisamente de la cultura empresarial, que desde mi punto de vista es el principal debilidad que tenemos, porque como no acabamos de creernos que somos empresarios y además nos cuelgan otras etiquetas como pequeño, tradicional y demás, pues entonces eso muchas veces yo creo que nos resta nuestra propia capacidad. Luego no hay ni la más mínima duda de que cualquier persona que abre un negocio, por pequeño que sea, es un empresario del comercio y para que su negocio tenga éxito debe de trabajar su cultura empresarial
en un proyecto que yo suelo también diferenciar entre tener ilusión en un proyecto y tener un proyecto ilusionante. El proyecto ilusionante es el que va a conseguir que tu negocio tenga éxito. Tener ilusión en un proyecto, pues todo el mundo tiene ilusión cuando inicia cualquier cosa, ¿no? Pero luego se suele caer muchas veces en la normalidad, y la normalidad generalmente acaba llevándonos a la mediocridad, y esa mediocridad nos suele llevar al final al fracaso. Con lo cual yo creo que un poco las claves, estoy un poco adelantando las claves, pero esas son un poco las claves fundamentales para que tu negocio tenga éxito. Parece que el lenguaje que utilizamos sí influye, digamos, negativamente en la motivación que puede tener un empresario del comercio, ¿no? Por eso que comentabas de pequeño comercio frente a grandes superficies, ¿no? Ya parece que nos están vendiendo una moto que no es la que debemos conducir. Sí, efectivamente. Yo creo que nos han vendido durante muchos años esa moto, y cuando realmente el valor diferencial precisamente está en nuestra diferencia con respecto a las grandes superficies a las que tú nombrabas, ¿no? O sea, tenemos una identidad propia, estamos en un entorno totalmente distinto, y entonces hay que entenderlo así. Yo digo que son modelos modelos de convivencia, que ambos tienen que existir, pero precisamente la principal fortaleza que tiene el comercio urbano es precisamente el entorno en el que se rodea, ese escenario perfecto en donde desarrolla su actividad, y eso es el entorno urbano, es el comercio urbano y es su ciudad. Entonces, tratar de modelar modelos de negocio que son totalmente distintos, yo creo que es un error. Es decir, ni falta que hace que nos parezcamos a un comercio que hay en una gran superficie. Sencillamente es otra opción. Y el consumidor tiene que dilucidar entre una u otra, o incluso, ¿por qué no decirlo?, compartirla. Es decir, hoy en día los clientes son clientes de una gran superficie y también lo son de un comercio local. Lo que espera en un sitio es totalmente distinto a lo que espera en otro. Entonces, intentar que el comercio urbano se parezca a una gran superficie, yo creo que es un error. Y por otro lado, también lo sería, si tuviéramos un negocio en una gran superficie, intentar asemejarse. Eso sí lo hacen, ¿eh? Además lo intentan, y lo intentan con mucha a veces virulencia, ¿no? El tratar de aproximarse a lo que es el comercio urbano con esa proximidad, con ese trato personal, que nadie como nosotros en el comercio urbano lo podemos conseguir. Manuel, ¿a qué tenemos miedo las personas? ¿A qué tienen miedo en este caso los empresarios del comercio? Pues fundamentalmente tienen miedo al fracaso. Claro, como no puede ser de otra manera, ¿no? Siempre que iniciamos cualquier cosa surgen miedos, ¿no? Y surge miedo al fracaso, surge miedo a que la experiencia no sea la que uno esperaba, y por supuesto surgen miedos a no cubrir las expectativas que uno tiene. Entonces, en el sueño de Canuto, de una forma, insisto, muy divertida y muy tal, planteamos precisamente esos miedos, ¿no? Y esos miedos precisamente se tienen que empezar a dilucidar conociéndote tú mismo. Yo creo que antes de empezar cualquier negocio, lo que tiene que hacer uno es un análisis de autoconocimiento, de su propia gestión emocional, ¿no? Y ese autoconocimiento, ese conocernos a nosotros mismos, nos va a permitir saber precisamente en qué somos buenos, cuáles son nuestras áreas de mejora, qué es lo que debemos de mejorar antes de iniciar el negocio, ¿vale? Y luego, por supuesto, conocer muy bien qué es el negocio en el que nos vamos a meter, a qué clientes nos vamos a dirigir, ¿vale? Entonces, una vez que conoces todo eso, por supuesto que puede haber fracaso, ¿no? Pero desde luego la predisposición que vas a tener es totalmente distinta, ¿no? Entonces, se habla mucho de la intuición en los negocios, y en los negocios la intuición es buena, pero los negocios no funcionan por intuición. Y muchas de las personas que por desgracia abren un negocio y que terminan cerrándolo al poco tiempo, detrás no solamente hay un drama, que lo hay muchas veces, porque generalmente has dejado emplumado a todo el mundo, ¿no? Posiblemente al banco a lo mejor tampoco, porque no te dieron el crédito que esperabas, pero seguramente has dejado emplumado a tu familia, a tus amigos. Entonces siempre hay una tragedia detrás de todo eso, y eso es algo que se tiene que evitar desde el principio, ¿eh? Con ese proyecto ilusionante, y desde luego desde nuestro conocimiento personal, conociéndonos nosotros mismos y conociendo a qué negocio vamos y sobre todo a qué clientes nos queremos dirigir. ¿Y cómo se mantiene un proyecto ilusionante? Porque ponerlo en marcha puede ser complejo, pero al final se pone, ¿no? Pero luego mantenerlo, y que además sea el proyecto ilusionante, como tú calificas.
Pues, bueno, algo hemos adelantado, ¿no? Y para mí es la cultura empresarial y sobre todo el aprendizaje, ¿no? Ver las cosas desde el aprendizaje, ¿no? Incluso cuando las cosas salen mal, porque seguramente va a haber cosas que salgan mal, ¿no? Pero cuando ves el mundo desde el aprendizaje, el mundo, tu entorno, tu negocio, se convierte como en una aventura emocionante, ¿no? En la que, bueno, hay un dicho que yo suelo decir en mis talleres, ¿no? Y es que en los negocios o se gana dinero o se aprende. Y muchas veces en un negocio pasan las dos cosas, ganas dinero y aprendes. Cuando digo aprendo, estoy hablando precisamente de, entre comillas, ese fracaso, esas cosas que no han salido bien y que las debemos de tomar como un aprendizaje, ¿vale? De acuerdo, me ha pasado esto, me ha salido mal, ¿qué he aprendido de todo esto? Y eso aplicarlo al futuro, ¿eh? Entonces, un fracaso no tiene por qué romper con ese proyecto ilusionante. Hay cosas que salen bien y otras que no salen tan bien. Pero si lo vemos desde el punto de vista del aprendizaje, entonces seguiremos enriqueciendo nuestra cultura empresarial y eso es la base fundamental de la excelencia. Esa es una palabra que también no sé por qué la gente parece que le tenga miedo, ¿no? A hablar de la excelencia, ¿no? Cuando todo el mundo nos gustan las cosas excelentes, todo el mundo valoramos las cosas excelentes, pero luego, por otro lado, cuando hablamos de la excelencia nos parece una cosa como no sé, como plático, ¿no? Te quedas así un poco, la excelencia. Pues debemos de buscar la excelencia y la excelencia debemos buscar a través del aprendizaje y sobre todo de la cultura empresarial. Tenemos todavía ahí, parece grabado, ¿no? El yo no puedo, ¿no? Me gusta la excelencia, pero yo igual no puedo. Lo que decías del miedo al fracaso. Por si no puedo llegar a la excelencia, pues ya no inicio el camino, ¿no? Sí, bueno, yo la conferencia que daré el próximo jueves, hablo de dos tipos de palabras, ¿no? Las palabras poderosas, las palabras que nos empoderan, que nos dan poder. Algunas ya las hemos nombrado en esta entrevista. Y luego hablo también de las palabras asesinas de buenas ideas, ¿no? Y una de las palabras asesinas de buenas ideas la acabas de decir tú, ¿no? Es decir, no, yo no puedo. Es que claro, esto ya lo hizo alguien. Y bueno, y el famoso sí, pero. Es decir, estoy dispuesto, sí, pero claro, las cosas están muy mal, ¿no? Y esa famosa cosa de la que todo el mundo habla y que precisamente empieza a cambiar la cosa cuando tú empiezas a cambiar, ¿no? Entonces, ojo con esas palabras asesinas de buenas ideas que lo único que hacen es frenarlos, ¿no? Y yo siempre propongo cambiarlas por palabras mucho más poderosas, como puede ser identidad, como puede ser inspiración, como puede ser cultura empresarial, bueno, y algunas otras que iremos comentando en esa conferencia y que las podemos encontrar en El sueño de Canuto. Bueno, pues vamos a abrir el sueño de Canuto con Manuel y cuéntanos cuáles son, algunas ya las hemos mencionado, las claves que nos ofrece este cuento para la reflexión. Bueno, pues las claves fundamentales, bueno, algunas ya las hemos comentado, ¿no? Lo fundamental, desde luego, es desde El sueño de Canuto, que empieza siendo una aventura y en tono de cuento, porque nuestro emprendedor, en este caso Canuto, pues tiene un sueño que no le deja dormir. Y ese sueño que no le deja dormir es que algo en su vida ha cambiado, quizá perdió el empleo que tenía, y no deja de plantearse ese sueño que no le deja dormir, que es que le gustaría tener una sombrerería, ¿no? Toda la vida le han gustado los sombreros, e incluso él ha inventado un código de comunicación por los cuales con los sombreros nos podemos comunicar con las personas, ¿vale? Y ahí inicia la historia, pero ese sueño que no le deja dormir le genera mucha tensión porque le genera mucho miedo, hasta el punto que al final casi ruega quedarse dormido, quiere quedarse dormido para poder dejar por un momento todos esos miedos que le están invadiendo. Entonces, en ese sueño es cuando se le aparece el tiendólogo. Y ese tiendólogo, durante todo ese sueño, le va acompañando en el proceso de ir mitigando todos esos miedos. Y esos miedos se basan fundamentalmente en 10 claves, que son las que damos en el cuento, y que son fundamentalmente y de forma muy resumida, primero, conocerme muy bien. Segundo, saber el para qué de mi negocio, ¿eh? Esto es fundamental, no hablar de qué es lo que vendes, ni tan siquiera de cómo lo vas a vender, sino lo más importante es para qué lo vas a vender, ¿vale? Y una vez que tienes ese eje de comunicación perfecto del para qué, al cómo y el qué, entonces empiezas a conocer mucho mejor tu negocio. Después, muy importante, conocer a tus clientes, sería otra clave fundamental, a quién te vas a dirigir. No se puede gustar a todo el mundo, no todo el mundo puede ser tu cliente. Igual que eliges el negocio en el que quieres estar, también tienes que elegir cuál es tu cliente ideal para enfocarte fundamentalmente en él. Y luego, pues,
en torno a eso construir una marca que se identifique con esos valores de identidad que tú quieres reflejar, y luego ya, bueno, pues desarrollar un plan de comunicación. Y algo también muy importante, que sería quizá una de las últimas claves de la que hablo en El sueño de Canuto, y es que una vez que todo eso está en marcha, tienes que entender que lo que vendes es sombreros y no tu vida. Con lo cual, ese es uno de los grandes defectos que tenemos muchas veces los comerciantes, ¿no? Que nos dejamos la vida en este proyecto, y no tiene por qué ser así, porque hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que necesita estar contigo, y no tiene por qué hipotecar tu vida, tu negocio. Para eso hablamos de los manuales de procedimiento, ¿no? Escribir de una forma tausativa qué es lo que sucede en tu negocio, por qué has conseguido que tu negocio tenga éxito, cómo lo voy a plasmar eso en lo que llamamos un manual de procedimiento, como un libro de instrucciones de nuestro negocio. Con eso llega al final el despertar de Canuto, en el que ya no solamente se puede enfrentar ya a cualquier cosa, sino que además, y eso es muy importante, una vez que despierta, empieza a darse cuenta de que de lo que realmente disfruta es del camino. No de levantarse y tener la sombrerería hecha, sino precisamente disfruta del camino, disfruta de cada uno de esos pasos que tiene que dar hasta al final conseguir abrir su sombrerería. No sé si te he dicho las 10, creo que sí, pero en cualquier caso no las he enumerado, sino que las he narrado como esta pequeña fábula, ¿no? Manuel, como tiene pasión por su trabajo, que esto se nota incluso en las entrevistas, bueno, pues transmite toda esa motivación. Pero digo yo, Manolo, que esto no siempre es así. A veces partimos de que montamos el negocio sin tener el sueño de la sombrerería, ¿no? Claro. Algo tengo que hacer, voy a tirar por aquí. No sé si tengo valía para este sector. Tengo ahora un dinerillo, pues una tienda de ropa, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y ni me gusta la moda, ni sé cuál es mi cliente, ni sé cuántas tiendas de ropa hay ya en el mismo entorno. Tienes todas las papeletas para el fracaso absoluto. Solo es una cuestión de tiempo. O bien el tiempo que te dure el dinero, o bien el tiempo que te dure la ilusión. Pero al final acabarás cerrando, bajo ese planteamiento desde mi punto de vista, ¿no? Yo con los años he conseguido trabajar una habilidad. Y hay veces que por suerte o por desgracia me suelo equivocar poco. Muchas veces veo un negocio y, conociendo sobre todo a la persona, puedo adivinar cuánto tiempo va a durar el negocio. Y créeme que pues por desgracia no me suelo equivocar. Y casi siempre responde a ese patrón de decir, bueno, tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Entonces, insisto, la base está en la ilusión. Tienes que levantarte cada día y tener un proyecto ilusionante por el que trabajar, en el que incluso en tus ratos libres estás viendo qué está haciendo la competencia, ¿no? Voy a intentar modelar al mejor, ¿no? Como decía Emilio Duró, ¿no? Hay que clonar a la bestia, ¿no? Hay que ver efectivamente quién es el líder de tu sector y ver qué es lo que está haciendo. Y si eres capaz de innovar respecto de ello, fantástico. Y si no, pues cópialo. Es así de sencillo. Pero cópialo haciéndolo de tu propio modelo. Entonces, no conozco ningún negocio, o al menos lo diré de otra manera. Todos los negocios que conozco que tienen éxito, aunque el empresario lleve muchos años en él, la base fundamental es siempre la ilusión. Mantener la ilusión por tu negocio. Retroalimentarlo constantemente del aprendizaje, y es la única forma de que funcione. Porque tú lo has dicho muy bien, dices, bueno, tú transmites ilusión cuando hablas, es que si no, no puede ser de otra manera. Pero esa misma ilusión es la que tiene que transmitir a su cliente cualquier persona que está detrás de un mostrador, sea el propietario del negocio o sea incluso tu propio equipo de venta. Esa es la clave fundamental. No todo el comercio son hipermercados y supermercados que pasas por una caja y te cobran, sino que lo bonito de un negocio es que la gente descubra cosas nuevas. Lo bonito de un negocio urbano es precisamente que la gente vaya a verte a ti, a que les puedas incluso generar necesidades nuevas en torno a algo que le hace ilusión, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. No se trata de, tú has utilizado el ejemplo de la ropa, no se trata de abrir un local, colgar prendas y esperar a que vengan los clientes a comprarlas. Eso hoy en día no es así. Pero está ocurriendo de forma habitual, ya no en IBI, me refiero que en general la coyuntura económica también ha hecho que muchas personas, si perdían el trabajo, como tú nos decías, Canuto, por ejemplo, pues perciben una indemnización, voy a abrir un comercio. O voy a abrir un bar, es una cosa que yo veo muy habitualmente, ¿no? Sí. Decisiones que se toman de forma habitual. Uh-huh. Y claro, no todo el mundo... tenemos que partir del yo puedo y yo valgo, pero no todo el mundo vale para tener un bar ni para estar en un comercio, ¿no? No, efectivamente, es una cuestión de actitud.
Fundamentalmente es una cuestión de actitud, ¿no? La base fundamental para conseguir aptitudes es tener la actitud para aprenderlas, ¿no? Si te das cuenta, casi todas las cosas es una cuestión de actitud. Ser trabajador es una cuestión de actitud, ¿no? Ser incluso un buen amante es una cuestión de actitud, ¿no? Ser un buen profesor es una cuestión de actitud. Tener un negocio es necesario la actitud, necesaria. No todo el mundo efectivamente vale para esto, ¿no? Pero también es cierto que hay mucha gente que la descubre, ¿eh? Hay que romper una lanza en torno a esto, ¿no? Muchas veces, pues bueno, te metes en un negocio fruto de esa necesidad o incluso si quieres de esa casualidad, ¿no? O de esa coyuntura, ¿no? Y allí descubres que realmente te gusta ese negocio. Pero va a ser difícil que lo descubras si desde el minuto uno no empiezas a ponerle ilusión a eso que estás haciendo, ¿eh? Entonces te conviertes en un despachador y entonces esa es lo que marca la diferencia entre insisto mucho en esto, la diferencia entre el éxito y el fracaso se basa fundamentalmente en eso, en la actitud. Todo se puede aprender. Posiblemente mañana si me pusieses a vender tus servicios en la radio, pues posiblemente no sería eficiente en mi trabajo. Pero no te quepa duda que tendría la actitud necesaria para aprender lo necesario para luego poder ser eficiente en tu negocio, ¿no? Y esa es la clave. Eso se nota enseguida. La persona que tiene una actitud de aprender en un negocio se nota enseguida, ¿eh? Y a partir de ahí puedes vender cualquier cosa, siempre que tengas la actitud necesaria para hacerlo. Nos vamos al otro lado, porque Manuel es tiendólogo y además le ha pillado pues estos últimos años de tanto cambio, ya no solo por la coyuntura económica, sino también bueno la globalización, la apertura de grandes superficies, en fin, que hemos pillado el tema online, muchos cambios ha habido en este sector también en estos últimos años. Si nos vamos al otro lado, ¿qué buscamos los consumidores? ¿Qué quiere un cliente cuando va a una tienda? Pues yo creo que fundamentalmente lo que quiere es vivir una experiencia, que tú le ofrezcas una experiencia. No hay que olvidar que a la gente no le gusta buscar, a la gente le encanta encontrar. Entonces, la base fundamental hoy en día, y lo comentaré también en la conferencia, fundamentalmente consiste en que el comercio sea capaz de generarle una experiencia basada fundamentalmente en una necesidad que le puedas generar. Es decir, es un poco complicado de explicar en poco tiempo, pero yo creo que en el fondo el consumidor lo que busca es descubrir algo nuevo en tu negocio. Puede ser simplemente la comunicación contigo, el que tú conectes con él a través de la escucha activa y sobre todo que seas capaz de indagar en cuáles son las necesidades que yo tengo, ¿eh? Porque no todo el mundo, fíjate, no todo el mundo sabe expresar cuáles son sus necesidades. Muchas veces te encuentras con clientes hay muchos clientes, por ejemplo, que no saben comprar una gran superficie. ¿Y por qué no saben? Porque no saben exactamente qué es lo que quieren. Entonces, lo que necesitan es la persona que a través del conocimiento personal sean capaces de descubrirle esas necesidades que él tiene. Y yo creo que en el fondo eso es lo que el cliente busca. Y luego matizar, que es muy importante, que los clientes hoy en día los clientes son clientes, digamos, de situación, ¿eh? Tú puedes estar paseando con tu familia en Alicante y pasear y entrar a una tienda y te apetece comprar una cosa, ¿vale? Lo mismo tiene que suceder cuando estás aquí, o lo mismo sucede cuando estás aquí. Es decir, al final lo que buscamos es esa experiencia que es mucho más compleja que el simple hecho de comprar algo que necesitas, ¿no? Entonces, a veces he tenido algunos debates en torno a esto, en comercio urbano, sobre todo en poblaciones pequeñas, ¿no? En las que los comerciantes me dicen que, bueno, es que el comercio de una población pequeña simplemente está para abastecer las necesidades que pueda tener la ciudadanía. Yo digo, ¿o no? Es decir, tú también puedes generar necesidades nuevas en torno a tu cliente si tú eres capaz de detectarlas y, por supuesto, si eres capaz de complacerlas, ¿no? Si no es así, entonces simplemente te limitas a despachar producto o a tener el producto que el cliente pueda necesitar. Pero bueno, me gustaría que nos quedáramos con esa frase, ¿no? Que a la gente le encanta descubrir más que buscar. Buscar hoy en día se encuentra en cualquier sitio. Es decir, estamos a 3 clics de poder comprar aquello que nos apetezca a través de Internet. Entonces, si no somos capaces en el comercio urbano de generar una necesidad, a veces más en lo emocional que en lo racional, pues estaremos muy lejos de poder satisfacer esas necesidades que el cliente tiene. ¿Y la administración qué papel juega en todo esto? Recuerdo las palabras del anterior concejal de Comercio hace unas semanas aquí con nosotros. Nos decía que cuando se iniciaba la legislatura hablaba con Manuel Amat para pedirle consejos sobre la labor que iba a desarrollar y que Manolo le había dicho:
lo mejor que puede hacer un concejal de comercio es no molestar. ¿Qué significa esto? Bueno, he de decir que esa frase es cierta, efectivamente. Yo tuve ocasión de reunirme con Abel y además le ofrecí mi línea de colaboración, como así lo he hecho también ya con la nueva corporación, independientemente del partido. A mí me da igual, simplemente yo, si puedo contribuir desde mi punto de vista en poder apoyar a mi comercio local, pues que mejor que mejor. Bueno, esta frase habría que matizarla un poco, porque dicha así puede ser interpretada de distintas formas. Yo creo que, y tu pregunta era, ¿no?, que cuál debe ser el papel de la administración en torno al comercio, ¿no? Yo cuando le lanzaba esta frase a Abel, ¿no?, de que lo mejor que puede hacer por el comercio es no molestar, a lo que quería referirme es que la administración tiene que facilitar la labor, ¿vale? Pero las iniciativas empresariales deben de ser iniciativas empresariales. Es decir, yo nunca le propondría a un concejal de comercio o a un directivo de la administración generar actividad que previamente no haya sido solicitada o bien la organización empresarial, llámese asociación de comerciantes, o bien los propios empresarios de una calle. Las iniciativas siempre tienen que ser del empresario. Y la administración lo que tiene que es velar porque eso sea de la forma más eficaz y entiéndeme la frase, allanarles el camino. Es decir, lo mejor que puede hacer un ayuntamiento respecto al comercio es precisamente pues que sus calles estén limpias, que sus calles sean seguras, que estén bien iluminadas. La labor de empresario es que su negocio funcione. Entonces, puedo decir, porque además lo he dicho en varias ocasiones, que yo lo cierto es que yo creo muy poco en la subvención para este tipo de cosas. Yo no creo que el ayuntamiento esté para solucionar los problemas al empresario del comercio, ni a cualquier otro tipo de empresario. Los empresarios tomamos una decisión y es ser empresarios. Lo que esperamos es que el entorno sea el adecuado para realizar nuestra actividad, pero no desde luego que me saque las castañas del fuego mi ayuntamiento, ni mi consejería, ni el gobierno de mi nación. Yo he tomado la decisión de ser empresario y lo que debo es de formarme y hacer aquello que sea necesario para que mi negocio funcione. Entonces, de ahí esa frase de que lo mejor que puedes hacer es no molestar, o si quieres lo podemos decir de otra manera, facilitarle la labor al empresario del comercio y a las iniciativas que tenga, tanto individuales como colectivas. Y entonces, allanar el camino, facilitar las cosas. Muchas veces toda la dinamización comercial se hace en la calle. Ahí es donde tenemos que tener el papel. Y luego, el papel de la administración a nivel general, yo creo que es fundamental también es regular. Es fundamental, es regular. Hay que regular el campo en el que todo monte no es orégano, y el comercio tiene que tener unas reglas de implantación, unas reglas de seguimiento, unas reglas. Entonces, yo creo que ese es el doble papel que tiene que tener la administración, reflejada en agentes dinamizadores de la economía o de la economía local, de los políticos, de los concejales, ¿no? Yo creo que esa es desde mi punto de vista, es mi visión, no soy político, pero sí soy empresario y sí que entiendo que esa debe ser su labor fundamental, ¿no? Canuto podría abrir su sombrerería aquí en Ibi. ¿Lo ves una buena plaza? Pues posiblemente no, porque si hiciéramos un pequeño estudio de mercado, por otro lado necesario, hemos hablado de conocer el negocio y conocer el cliente, posiblemente Ibi, pues no sé si daría para abrir una sombrerería. En cualquier caso, yo he puesto el ejemplo del sombrero, pero podría ser absolutamente cualquier negocio, ¿no? Yo no le recomendaría a Canuto que abriese una sombrerería en Ibi, ¿no? Salvo, y esa es la salvedad, salvo que fuese muy potente en venta online. Entonces, hoy es sorprendente, conozco algunos negocios online en poblaciones muy pequeñas que facturan cientos de miles de euros a través de Internet. Internet hoy en día nos abre una posibilidad tremenda a que, independientemente del entorno en el que estés, tu campo de acción sea muchísimo más amplio. Y una sombrerería en la que yo me inspiré cuando hice El sueño de Canuto, es un buen amigo que tiene una sombrerería en Oviedo, además con el que tengo una magnífica relación, pues bueno, y es un referente en sombreros en venta por internet, y tiene 2 pequeñitas tiendas en Oviedo, y las 2 funcionan maravillosamente bien, pero realmente su potencial está en la venta por internet.
En una ocasión que estuve en esa ciudad me llamó precisamente mucho la atención, era también fecha cercana a Navidades, pero me llamó poderosamente la atención el comercio de la ciudad de Oviedo. Sí, hay ciudades en España que son referentes de comercio, muchas, ¿eh? Bueno, conozco muchas, pero bueno, Oviedo sí, Gijón tiene un comercio fantástico, más cerca de aquí, Murcia tiene un comercio fabuloso también, en fin. Y bueno, y por qué no decirlo, ¿no? Y además esto es algo que a veces me han preguntado, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves el comercio de Ibi? Pues el comercio de Ibi en relación a su tamaño y al número de habitantes que tiene, y sobre todo teniendo en cuenta de que tenemos dos locomotoras de atracción muy potentes, como puede ser Alicante, o varias, Alicante, Alcoy y Villena. El comercio de Ibi diré mucho más que es digno. O sea, tenemos un nivel de comercio fantástico. Y aunque hay fugas, insisto, porque tiene que haberlas, no se puede poner puertas al campo, yo creo que el nivel de prestación y de vocación de servicio que los comerciantes y los empresarios del comercio y de Ibi tenemos respecto al cliente es fantástico. Yo desde luego lo percibo así, ¿no? Y no es porque sea de aquí, ¿no? Y además porque tenga un negocio aquí también, sino porque realmente es sorprendente, ¿eh? Pues Manolo, pasado mañana presentación del cuento en el Centro Social Polivalente. Es un acto abierto, obviamente, al sector comercial, a emprendedores, a personas con ilusión y compasión en general, ¿no? Sí, yo desde luego quiero aprovechar la ocasión que me brindáis en Radio Ibi de tener esta entrevista contigo para invitar a todo el mundo. Me gustaría que se llenara, ¿no? Mucho más incluso que el Corte Inglés, porque tenemos muchísima más capacidad. Invitar, por supuesto, a mis compañeros, empresarios del comercio de Ibi, ojalá no me faltéis nadie. He mandado invitación a la agrupación del comercio ibense, incluso a IBIAE también, para invitar a todo el comercio asociado y no asociado a que venga a disfrutar conmigo, pasaremos un buen rato. Y luego también no quiero olvidarme de los emprendedores, de esos que tienen un sueño que no les deja dormir y que yo creo que mi conferencia del jueves y este adelanto que hemos hecho a través de esta entrevista les puede ayudar mucho, porque seguro que están en ese momento, ¿no? de miedo, de incertidumbre, de ¿por qué no hacerlo, ¿no? Y luego al intraemprendedor, es decir, al comerciante que quiere emprender ideas nuevas, porque al final la receta es exactamente la misma, ¿no? Entonces, pues me gustaría sentirme muy arropado, que venga muchísima gente y que podamos disfrutar. Prometo hacerlo divertido y ameno, para que sobre todo generemos la expectativa necesaria para que a final de año podamos estar aquí y presentar el Vender mejor sin vender tu vida, que será mi próxima publicación. Manuel, será el jueves a las 8:30 en el Centro Social Polivalente, recordamos. Manuel tiene un sueño. Siempre. Sí, yo, mira, cada día que me levanto tengo que tener algo que me apasione, ¿no? En estos momentos estoy junto con mi equipo preparando esta presentación. Mañana mismo estoy en Petrel, pasado mañana estoy en Onteniente, también haciendo presentaciones del libro. Y bueno, y trabajando duramente también en Conversa, aportando soluciones de comunicación para el comercio, mi propia agenda, a mi propia agencia, y bueno, una actividad frenética y la ilusión es lo que me alimenta todo ello, el éxito y también, por qué no decirlo, el fracaso, ¿no? Las cosas que no salen como uno esperaba y de las cuales siempre uno aprende, ¿no? Esa es la palabra, digamos, aprendizaje. Aprendizaje constante, sí. Además es lo que representa la tiendología. La tiendología lo que representa es mi propia metodología de formación y de aprendizaje constante en el entorno del comercio. Pues gracias también por compartir ese aprendizaje, Manuel. Nos vemos el jueves. Venga, os espero allí también, claro. Gracias.